Buenas noches. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes y mucho más cuando este tiempo lo compartimos al son de la palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Una de las particularidades que tiene la Biblia, que a pesar de tener una antigüedad relativa, tiene una actualidad profunda, ¿sí? Es absolutamente aplicable a cada una de las circunstancias de nuestras vidas en este contexto en el cual nosotros nos encontramos. Y vamos a hablar sobre un tema que seguramente vos, o al menos yo sí, te garantizo, me siento involucrado. Vamos a hablar sobre algo en lo que somos exitosos. ¿En qué sos exitoso? De a uno. ¿En qué sos exitoso, Martín? Ya pasó la época del éxito, ya me casé, la conquisté a Anaí, le dice, tengo dos nenes. ¿Qué más? ¿En qué sos exitoso? Esa es la pregunta. Vamos a Juan capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y yo. Pues dice, y otros dos de sus discípulos. Esa expresión, otros dos, dicen algunos teólogos que hace referencia precisamente a todos, los hombres y mujeres, no solo en ese contexto, sino que también te alcanza a vos y me alcanza a mí. Dice, verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche demostraron en qué eran exitosos. ¿Qué dice? Y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él les respondió, no. Vos sabés que este relato es muy interesante porque dice, viste que pareciera que habla un papá a un hijo. En realidad la expresión en original es, viste cuando vos vas al mercado, no sé si acá hay mercado de verduras o de carnes y está lleno de gente y vos querés que te atiendan y decís, maestro, pibe, ¿me atendés? ¿Tenés un poco o tenés alguna verdura, alguna carne? Bueno, esa es la expresión, ¿sí? No fue tan un diálogo personal porque estaban a la distancia. Jesús le pegó el grito y dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Le respondieron, no, porque habían tenido una exitosa pesca, ¿no es cierto? ¿En qué sos exitoso? Y ellos le dijeron, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. El contexto histórico lo tenemos. Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, y estos discípulos estaban allí cerca del mar de Tiberias y fueron a hacer lo que sabían hacer, y era pescar. Y yo te pregunté, ¿en qué sos exitoso? Ellos tenían un éxito determinado en un área de su vida, sin embargo, en ese momento demostraron que eran exitosos en algo en lo que yo también suelo ser exitoso. Tuvieron un exitoso fracaso.
iban con expectativas, iban con proyectos. Sin embargo, lo que consiguieron, ¿qué fue? Nada de lo que ellos esperaban. Aún colocando en ellos el esfuerzo de algo que para ellos les era natural. ¿Te acordás cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro y entre otros pescadores, qué le dicen? Dejen la red, muchachos, dejen de pescar. Vamos, vengan porque hay una red distinta, yo os haré pescadores de hombres. Y volviendo al oficio antiguo, descubrieron que eran exitosos en fracasar. Y quizás al mirar tu vida hacia atrás, determinadas decisiones y momentos, te das cuenta que no hay mayor éxito en tu vida que vivir de fracaso en fracaso. Algunos que nos gusta reconocer, a otros que no. Es más, que no quisiéramos ni contarlos, ni siquiera traerlos en este momento a la mente, porque hay un gran fracaso que es común a todo, que vamos a ver después, pero hay fracasos de corte personal. Esos fracasos inclusive a los cuales llegamos en aquellas cosas en las cuales nosotros creíamos que íbamos a poder lograr en tiempo y forma de acuerdo a nuestro propio esfuerzo y capacidad. Y terminamos dándonos cuenta de que somos exitosos en fracasar. Que las cosas no son como yo las pienso y las proyecto, sino que todo debe depender de los propósitos de Dios para mi vida. Y solamente allí, cuando lo entiendo y comprendo que los propósitos de Dios son fundamentales en mi vida, es que Dios comienza a marcarnos los principios de los pasos que debemos dar para alcanzar la bendición. En primer lugar, lo que encontramos es una presentación especial de esta situación. Y en esta presentación especial encontramos que estaban en compañía los discípulos, algunos discípulos y otros dos, que como decíamos, algunos dicen que hace referencia a vos y a mí, a todos aquellos que estaban en ese contexto y que iban a venir, como el Señor Jesucristo oraba en el capítulo 17, te pido por estos y por los que han de creer, bueno, unos eran estos, los otros los que han de creer, entre los cuales nos encontrábamos nosotros. Y ellos estaban en compañía, estaban, dice, juntos, y estando en compañía compartieron las cosas que sabían, ¿sí? Vamos a pescar, vamos muchachos. Y es interesante lo que sucedió en toda esta situación, porque muchos hablan y suelen utilizar esta historia para hablar del grave error que cometieron los discípulos. Se fueron a pescar. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, en primer lugar nos encontramos que este exitoso fracaso fue producido en un tiempo de obediencia. ¿Sabés por qué? Porque Jesús les había dicho que fueran a Galilea. ¿Dónde estaban? En Galilea. Sin embargo, fracasaron exitosamente. Ellos no se despreocuparon de las cosas necesarias para su vida, sino que se ocuparon en el sostén. ¿Por qué fueron a pescar? Porque tenían hambre. Y porque era la mejor forma de acceder a los recursos, de hacer algo que ellos conocían. Y creían que esa era la manera de suplir todas sus necesidades. Y chocaron con una realidad, sí, es esa la manera, pero no son los tiempos ni la forma. Y volvieron con un exitoso fracaso, habiendo pasado toda la noche con la barca absolutamente vacía, pero ellos se ocuparon. Ellos no esperaban que cayeran los recursos del cielo. Ellos habían vivido con Jesús aquello que Lucas en el capítulo 8 hablaba de que quién sostenía a Jesús y hablaba de una tal Juana y una tal Susana, que siempre se ocupaban y traían recursos, le traían comida a Jesús y a los discípulos, pero Jesús no estaba, había muerto, había resucitado, pero ellos todavía no le habían visto y estaban en espera de este encuentro particular, en un camino de obediencia, ocupándose en lo que debían de ocuparse. Y sin embargo, aún así, fracasaron. Y había algo que no dependía de ellos, como es algo que nunca dependió ni de vos ni de mí. Ellos, al igual que muchas veces te has sentido y me he sentido, era el objetivo de todas las miradas. Todos miraban a los discípulos, todos le reconocían, y mientras le miraban, eran objeto de críticas y de un solo deseo, querían verles
exitosos? No. Querían verles fracasar porque su maestro no estaba con ellos. Todos los miraban, esperaban exactamente lo mismo. Ellos eran observados continuamente por sus pares, pero también por sus impares. Como para utilizar la misma palabra, ¿viste? Pues sí, siempre hablamos pares, pero no hablamos de los impares. Sí, estaban siendo observados por pares impares. ¿Quiénes eran los pares? Aquellos que habían creído, pero que tenían dudas y que miraban a aquellos que estaban en constante movimiento para ver qué sucedía, porque si iban de fracaso no lo seguían, pero si iban de éxito, así, yo detrás de esta me anoto. Como suele suceder en algunos lugares, no digo acá, no en los ministerios, ¿viste? Esos ministerios exitosos, ahí me anoto, estoy observando de afuera, son el objetivo de mis críticas, estoy esperando que fracasen. Yo voy solamente detrás de los exitosos porque no quiero ir de fracaso en fracaso. Sin embargo, si hay algo para lo que vos y yo somos expertos, ¿en qué es? En fracasar. En fracasar. Todos los miraban, los pares, pero también los impares, los que habían creído, pero los que no habían creído también. Su maestro no estaba con ellos. Todos listos para verlos fracasar. ¿Alguna vez te sentiste así? Yo muchas veces. Pero de repente irrumpe en escena una voz que a los gritos, como aclarábamos ese contexto que relata el evangelista, le dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ya no es una presentación especial, sino es un pedido especial. Y el que le habla es Jesús, aún en medio del fracaso. ¿Pero por qué le hablan? Porque estaban en un contexto, como decíamos al comienzo, de obediencia. Estaban donde Jesús les había dicho que debían ir. Estaban ocupados en sus cosas, en su sustento. Más allá de que todos los observaran y fuesen el objetivo de las críticas, Jesús les mostró a ellos y te demuestra a vos y a mí que Él no nos desatiende. Él siempre está observando, siempre está atento. Y tan impactante es la observación de Jesús que aún en medio de duras críticas, Él siempre prestó atención a todos. El mismo Evangelio según San Juan capítulo 8, si mal no recuerdo, termina relatando que querían matar a Jesús. Y Jesús, en vez de salir corriendo, dice que pasa por intermedio de ellos y todos tenían piedras en sus manos. Y dice que al pasar, contexto fácil no, complejo, al pasar vio a un ciego de nacimiento tirado en el suelo. Aún en medio del contexto más crítico, Jesús siempre prestó atención a todos. Y le vemos en la cruz, mirando a Juan y a María, su madre. Y aún en medio del dolor prestó al contexto, atención al contexto. Así como aquel ciego milagrosamente le dio la vida, a María le proveyó de un hogar. Pero también a alguien que estaba colgado a su lado, le proveyó de la vida eterna. Le proveyó de un lugar en los cielos, simplemente por haberse arrepentido y haber atendido a este pedido especial. Y esto nos lleva a una realidad que muchas veces en medio del fracaso, antes de llegar a tierra, nuestros ojos están cargados de dolor y de angustia. Y aun cuando la voz de Dios fluye hacia nosotros, ellos no sabían, no pudieron entender que era Jesús. El mismo relato sucede, o la misma situación en el relato del camino de Emaús. Esos dos que iban al lado de Jesús, Jesús le hablaban, pero ellos no le veían a causa de su tristeza. A causa de su tristeza. Porque entendían que la obra del Maestro que ellos habían seguido había sido un fracaso porque había muerto. Pero se habían olvidado de la otra parte, que Él iba a resucitar. Y ese era el tiempo de resurrección. Y ellos, habiéndose olvidado, no prestaron atención a esa voz que se levantó al lado de ellos con un pedido especial. Presten atención. ¿De quién están hablando? ¿Saben de quién están hablando? Del que está al lado de ustedes.
Y esto me hace pensar que muchas veces Dios nos habla, me habla en medio de la aflicción y yo no escucho a Dios porque quiero racionalizar y encontrar una respuesta de Dios a mi manera y a mi forma y no a la manera y forma de Dios. Pero Dios está allí. Dios siempre está atento, Dios siempre está dispuesto, Dios siempre nos está hablando. Pero nosotros aún en medio de la crisis, porque no quiero pecar, quejándome, y empezamos a buscar hasta leer la Biblia, ¿sí? A buscar consejos, queriendo oír a Dios, y Dios nos habla a gritos como a los discípulos y no lo escuchamos, porque estamos buscando respuestas personales que yo ya las prefijé. Son las que yo quiero para salir de esta crisis a mi manera y no de la manera de Dios. Y Jesús lo llevó a lo básico, lo llevó a la comida. ¿Tienen algo de comer? Imagínate, vas a pescar, no pescas nada y de la orilla alguien te dice, nene, ¿tenés algo para comer? ¿Tenés algún pescado? ¿Cómo te pones? Le contestás con una sonrisa. Recién vendí el último, ¿no? ¿Sí o no? No. Hasta sentís que te están cargando. ¿O no? Sentís que es una burla. Y es por eso que cuando llega la voz de Dios a través de diferentes versículos, cuando has vivido aquello que decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y cuando comienzas a buscarlos en tiempos de necesidad, desoyes, no atiendes la voz de Dios porque hasta te parece una burla hablando de un Dios que todo lo puede, que todo lo suple, que está en cuidado de mí, de repente parece que me olvidó en el peor de mis fracasos. Pero Él vuelve, insiste. Tienen comida, habla del sustento, del básico, del indispensable. Y Él les da un consejo. Y no es un consejo relacionado con el sustento, sino que es un consejo relacionado con el soberano. Es Dios mismo quien habla, Dios hecho hombre, que le dice, muchachos, siempre han hecho las cosas a su manera, quieren salir de ahí, vamos a hacerla la mía. Tiren la red al otro lado. Vamos a hacerla la mía. Y si yo soy exitoso fracasando, ¿sabes por qué? Es porque siempre en algún punto las cosas las quiero hacer a mi manera y no a la manera de Dios. Y Dios a través de su palabra me confronta con esto y te dice, a ver, ¿querés salir de ahí? Es tiempo de hacer las cosas a mi manera. Y ya lo había revelado a través del profeta. ¿Te acordás cuando le dijo, muchachos, a ver si entienden mis caminos? ¿Cómo sigue? Entonces, ¿por qué todo siempre a tu manera? ¿Por qué siempre la única forma en que quiero que Dios sobre y transforme y me saque del pozo en el que estoy es a mi manera? Si lo sé, ¿sabes lo que pasa? Que falta transportar lo que tengo en mi mente a mi corazón. Pero cuando llegue a tu corazón, será una transformación plena. Dios no te va a hacer exitoso en todo lo que emprendas, sino te va a llenar de paz en todo lo que emprendas. Porque es el soberano el que te invita a hacer las cosas a la manera de Dios, no a la tuya. Echen la red al otro lado. ¿Sabés los discípulos y esos dos? Podrían haber dicho, no, ya está. Dejate de hinchar. Hicimos toda la noche. ¿Y cuánto pescamos? Nada. Pero alguno pensó, ¿y si le hacemos caso una vez? Si le hacemos caso una vez. ¿Te acordás la historia de Naamán? ¿Quién se acuerda de la historia de Naamán? Bien. El profeta le pidió algo. ¿Qué le pidió a Naamán? Que fuese al río y se bañase, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cuántas veces le pidió Jesús que echaran la red a la derecha? 1.
por una vez en tu vida, dale la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad de hacer las cosas al modo de Dios. Sacate el velo que tenés por delante. Las cosas no son a tu manera. Deja en tu vida de golpear puertas para que se abran, porque si están cerradas, están cerradas. Empezá a confiar en el Dios de la Biblia que dice: yo abro caminos donde no lo hay. Yo envío ríos en medio de la tierra seca. No dice que todo va a ser floreciente y maravilloso, no. Habla de donde no hay ríos, donde hay desierto, donde hay carencia, donde hay necesidad. Pero para eso necesitamos hacer las cosas al modo de Dios. Y sabes, al modo de Dios es para el otro lado. Es para el otro lado. Porque aun cuando analizas y miras tus fracasos, siempre encontrás un culpable. Y generalmente el culpable, ¿quién no es? Yo, exactamente. Siempre soy yo, no. Yo no. Porque Dios sabe que yo tengo buenas intenciones. Dios sabe que yo. El problema es que Dios sabe. Dios sabe lo que vos te negás a vos mismo y lo que yo me niego a mí mismo. Porque aún en medio del contexto más adverso, Dios puede hacer de tu vida algo floreciente y distinto. Y te lo puedo decir por experiencia. Durante años me quejé, como lo he contado aquí hace algunos años atrás, y me impidió disfrutar a Dios y conocer a Dios. Me quejé de mi contexto. Siempre escuché de un Dios, de un Padre amoroso, pero ese Dios y Padre amoroso me robó a mi papá cuando yo tenía 3 meses y 15 días. Y todos hablando maravillas de mi papá, de lo que podría haber hecho, pero yo no lo tenía. ¿Cómo entender a este Dios? Pero más aún, ¿cómo entender que este Dios tiene un modelo para mi vida maravilloso y fantástico? Si nunca lo viví, nunca lo vi. Pero el Dios de la Biblia es el que hace crecer en medio del desierto el oasis más hermoso. Cuando entendés que las cosas no son ni a la manera de tus padres, ni a la manera de tus hermanos, ni a la manera de tus líderes, ni a la manera de nadie, sino a la manera de Dios. Donde comenzás a renunciar a vos mismo, a ese capricho constante de echarle la culpa a otros y te haces cargo de que el daño que te produce en muchos casos es una decisión personal. Es tu enojo no resuelto quizás con otra persona o con una situación. Pero Dios te sigue hablando, ¿querés cambiar? Hacé las cosas a mi manera. Olvídate de todo ese contexto adverso. Sé que es difícil de olvidarse. Sí, a mí me llevó años entenderlo y no lo olvidé. No lo olvidé. No lo vas a olvidar, pero lo podés sanar. Y qué diferente es al mirarte quizás una mano cortada, ver una herida sanada, que te recuerda una triste experiencia, a ver una mano cortada hace 10 años que sigue sangrando. Somos exitosos para fracasar, pero la decisión puntual de ese fracaso no ha sido de Dios, sino mía. Porque a todos los llamados de mi nombre, este es el éxito para el que los formé y los hice. Para gloria mía, los he llamado, los formé y los hice. No para gloria de sus padres, de sus hermanos, de sus líderes, ni de nadie que se le parezca, sino para la gloria de Dios. ¿Cuándo? Cuando comenzamos a hacer las cosas al modo de Dios. Tirá la red al otro lado. Y ellos allí se dieron cuenta ante estas palabras especiales que estaban ante una persona especial.
porque dice que conocieron que era Jesús, dice. ¿Qué dice? Conocieron que era el Señor. Más que Jesús, era el Señor. Y es maravilloso porque en el mismo capítulo se relata la historia de Tomás. Y Tomás, cuando ve al Jesús, cuando él se sentía el más exitoso de los fracasados, cuando ve a Jesús, ¿cuál fue la expresión de Tomás? Señor y Dios mío. Y si nos trasladamos al capítulo 2 de los Hechos, nos recuerda la importancia de esa expresión el apóstol Pedro en el primer sermón de la extensión y la evangelización del reino de Dios en la tierra. Y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. ¿Cuántas veces les has dicho Señor? Quizás todos los días se los decís al orar. Pero ¿cuántas veces le has cedido las distintas áreas de tu vida para que Él tome el señorío de las mismas y las cosas se hagan a su manera y no a la tuya? No te olvides que Jesús le dijo a sus discípulos y a nosotros, no todo el que me dice, no es cuestión de palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El señorío de Dios en tu vida no es cuestión de palabras, es cuestión de cesión. Cesión de derechos personales para que los propósitos divinos sean cumplidos a través de cada uno de nosotros. Y Jesús le dice a los discípulos, vengan muchachos, vengan. Y se dio un momento particular. Fue un desayuno particular. Porque dice que habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y cuando se acercan a la orilla, Pedro se tira al agua ciñéndose la ropa. Más allá de todas las versiones, a modo de anécdota, ¿no? La razón por la que se vistió no es porque estaba desnudo completamente, sino porque no hay nadie en esa cultura que hasta el día de hoy se presente ante un superior sin toda su vestidura. Es una falta de respeto. Le reconoció, se echó a tierra, pero iba a presentarse como debía de presentarse ante alguien superior. Y Jesús le dice, venid, vengan. Llegan a la orilla y el Salmo 23 se hace vívido en la playa del mar de Tiberias. ¿Qué decía el salmista David? Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis fracasos y en presencia de aquellos que me angustian, que me recuerdan esos fracasos. Jesús había puesto un pez. ¿Quién había pescado ese pez? ¿Los discípulos? No. El que preparó la mesa fue Jesús. Por eso siento que el Salmo 23 se hizo vívido en esa playa. Como veíamos al comienzo, eran observados, eran el objetivo de las críticas. Pero Jesús los esperaba con la mesa preparada, en presencia de quién, de otros no, mía, de mis angustiadores. Y comienza el trabajo de Dios. ¿Cómo sigue el salmista? Unges consolación. Consolación. Venid. Venid y ved. Fue la primera invitación de Jesús. Allí en Juan 1:39, cuando inicia su ministerio, muchos le preguntaban, ¿y tú, maestro, dónde duermes, dónde comes? Y Jesús le dijo, vení y ve. Yo no tengo nada que esconder. Vení y ve, porque el éxito no está en las riquezas,
sino en la simpleza de un corazón rendido al Dios soberano. Vení y ve que las zorras tienen donde esconderse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Pero el gozo es muy distinto a la felicidad. Venid y ve. Venid y ver, pero venid y aprender. Les dijo y nos dijo allí en Mateo capítulo 11. Vengan y aprendan, pero no aprendan de los demás, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de espíritu. Vengan y aprendan las cosas simples, las cosas a mi manera, no a la tuya. Aprendan a tirar la red del otro lado. Aprendan a tirar la red del otro lado. Donde no están las respuestas que yo quiero ni espero, sino aquellas que contienen el propósito de Dios para mi vida. Y siguió invitando en Mateo 6, venir y descansar. Vengan, lleven mi yugo, lleven mi carga, pero vengan y descansen, porque ese yugo, esa carga es ligera, es fácil de llevar. Vengan a mí a descansar todos los que están trabajados y cargados de tantos fracasos, angustias, frustraciones, que impiden disfrutar al Dios que quizás mora en tu vida. Y no lo estás disfrutando porque son tan fuertes esos recuerdos que te impiden disfrutar aquello que también es tan fuerte en tu mente, que es el conocimiento de Dios y su grandeza. Este Dios del cual escribiera el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3, que es tan maravilloso, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Que te dice, vení, vení y ve. Esto es simple, vení y aprendé, vení y descansad, vení y comé, porque yo tengo la mesa preparada. Yo no te he descuidado, dice Jesús. Venid porque hay heredad para ustedes. Allí en Mateo 25. Verso 43, 34 al 36. Hay heredad para ustedes. Yo tengo algo preparado. Vengan, vengan a disfrutarlo. Y es allí donde esa invitación que atrae a los discípulos y a estos dos, a ti y a mí, se establece otra conversación particular. La vamos a mencionar rápidamente porque ha pasado la hora, pero habla precisamente del consuelo. Y Pedro está comiendo junto a sus compañeros, junto a Jesús. Y llega ya no una presentación especial, ya no una palabra especial, ya no una persona especial, sino que llega una paz especial. Porque Pedro estaba en un contexto de fracaso profundo. Si algo le faltaba a Pedro era fracasar en lo que él era bueno. Venía de fracasar en lo espiritual, no había podido cumplir lo que él había dicho que él iba a hacer, defender con su vida a Jesús. Y Jesús le dijo, las cosas no son a tu manera, tirá la red del otro lado, no, yo doy mi vida. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y luego de haberle negado 3 veces, dice que sale llorando amargamente, experto en fracasar. Y de repente, estando en obediencia allí en el mar de Tiberias, va a pescar algo que sabía y manejaba, de repente vuelve vacío, experto en fracasar. ¿Qué más le podía pasar? ¿Qué más te puede pasar? ¿Sabes qué más te puede pasar? Tener un encuentro personal con Jesús. Aquel que te dice, la mesa está preparada. ¿Querés disfrutarla o no? ¿Querés seguir con esa carga, con tus frustraciones, con tus fracasos, o querés entender que las cosas tienen otra manera y es una sola manera, es la manera de Dios? Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Apela a su conciencia. Apela a su conciencia. Algo normal. Lo veíamos al principio, la comparación. Dice, ¿me amas más que estos? ¿Cuántas veces nos sentimos confrontados con Jesús y me comparo con estos?
estos que van a la iglesia en Barrio El Hornero, estos que van a la iglesia en Paraná. Y respondo como Pedro, sí Señor, como estos yo te amo. Pero Jesús sigue quebrantando más allá de la conciencia, como dice Pablo escribiendo a Timoteo, que es su palabra, no solamente la escrita, sino la dicha, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Le dice Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Solo me amas. Apunta al corazón. Al corazón. ¿Y cómo lo ha cuidado? ¿Te acordás el consejo del sabio Salomón sobre toda cosa guardada? ¿Me amas? ¿Cuánto has cuidado tu corazón? El corazón que Dios limpió, el corazón nuevo de que decía el profeta que te iba a dar, porque te iba a quitar el de piedra y te colocaría un corazón que latiera con el latir de Dios. ¿Me amas? Señor, tú sabes que me amas. Y vuelve, me amas. Es que no solamente apunta a la conciencia, al corazón, sino también al compromiso. Al compromiso de lo que conocía. ¿Me amas? ¿Me amas? Y me imagino que las lágrimas de Pedro no eran unas lágrimas porque estaba siendo acusado por Jesús, sino porque Jesús, como siempre lo hace con su palabra, no me confronta ni con él ni con nadie, sino conmigo mismo. Conmigo mismo. Que sigo, insisto, las cosas a mi manera y me olvido de la manera de Dios. Y qué maravilloso es este Dios que cuando ve que no hay maneras personales que nos permitan acercarnos a Dios, es que Dios muestra la única manera de sacarnos del fracaso mayor en el cual toda la humanidad ha caído. Y es la condenación eterna como consecuencia de nuestros pecados. Y es así que viendo Dios esta naturaleza de mi condición y su consecuencia, un desobediente que merece un castigo, es que Él envía a su Hijo a una cruz. ¿Para qué? Para que con su sangre sean cubiertos mis pecados. Ah, bueno, qué bueno, yo creo que la sangre de Cristo me cubre y me limpia de todo mi pecado. Genial, pero ¿sabes qué? La consecuencia sigue vigente, el infierno te sigue esperando. Porque no es el creer a tu manera y a mi manera. ¿Qué dice? ¿Qué les dijo Jesús? Basta de tu manera y la mía. Basta de tu religión y la mía, porque no hablamos aquí de religión, hablamos de Dios. Es tiempo de creer en Dios a la manera de Dios, la única manera de creer. ¿Y cuál es? Mírate como Dios te ve. Mira cómo Dios ve tu condición que te condena. Pero mira cómo Dios te ama, donde en una cruz te demostró a través de su Hijo Cristo, ocupando tu lugar, que era el único camino, el único medio para que alcances el perdón, la paz y la provisión de la vida eterna. Para que salgas del fracaso estrepitoso que tiene como consecuencia el infierno. Y la pregunta es, ¿qué haces con este conocimiento? Porque todos buscamos un Dios que me solucione los problemas. El Dios paramédico, el Dios enfermero, el Dios del kiosco abierto las 24 horas. Para lo que yo quiero. Y Dios te dice, no hay tu manera, no hay tu forma, hay solamente una. Y te invita a mirarte como Dios te ve, invita a mirar como Dios te ama y te invita a arrepentirte de tus pecados y clamar a Dios por perdón para que tu condición sea cambiada y de repente el fracaso que más pesa sobre tus hombros sea desprendido de allí, que es el fracaso de tus pecados y los míos. Y Dios no obra por imposición. Dios obra por interés.
El interés de Dios ni siquiera es que seas un seguidor de Él. El interés de Dios es cambiar tu vida, darte paz, perdón y la provisión de la vida eterna. Es por eso que demostró su interés en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer con eso? Y la voz de Jesús se sigue oyendo desde la orilla cuando allí le decía a Nicodemo: no te juzgo ni te voy a juzgar. No te condeno ni te voy a condenar, pero ¿sabés qué? Tened claro esto. Vos mismo te condenás si no crees. Pero no si no crees a tu manera, sino no crees a la manera de Dios, que es la única. Y cuando recién sales de ese estrepitoso fracaso que te condena al infierno, Dios se dispone plenamente a acompañarte en el derrotero de tu vida para que aún en medio de fracasos puedas entender que Dios tiene un propósito y ha tenido un propósito en cada una de las experiencias de tu vida. Y vamos aprendiendo eso en la medida en que tiramos la red al otro lado. Basta de seguir siempre así, de la misma manera y seguir fracasando. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender? Cierra la historia de una manera muy particular. ¿Será la tuya? ¿Sabés la primera manera en que cierra esta historia? Habla de los pies de Juan. Ante toda esta situación y circunstancia, Juan le seguía. Fíjate lo que dice el verso 20. Volviéndose Pedro, viendo que le seguía el discípulo a que amaba a Jesús. ¿Cuál es tu decisión? ¿Seguirás a Dios en esta hora? ¿Caerás arrepentido de tus pecados clamando a Él por perdón? ¿Será quitada la frustración de la carga más penosa de tu fracaso en esta hora? Y no te hablamos de historias mágicas, porque mi historia tiene 38 años, casi me agrego años. 30 y 39 años me estaba quitando. Tiene 39 años. Hace 39 años que la carga de mi frustración que me condenaba me fue quitada. Y todos los días tengo fracasos porque soy exitoso en fracasar. Pero tengo al Dios que atiende a sus hijos, que me recuerda, no es a tu manera, sino es a la mía. Y a veces sigo contra la pared. Porque quizás en muchas áreas que sigo todavía dándome contra la pared, pero Dios me sigue hablando, tira la red al otro lado. ¿Será este el día en que ingreses a este maravilloso mundo de seres imperfectos, perdonados por el Dios perfecto? Dios no te va a condenar, tu decisión te condena. El no creer en Dios a la manera de Dios. Y el tormento mayor del infierno será recordar momentos como estos, donde Dios te dijo cuánto te ama, y vos dijiste cuánto amo a mi manera. La manera de mi religión, en la que me educaron, la manera de conectarme con Dios a mi manera, y despreciando la única manera, que es la manera de Dios. Pero también a cada uno de aquellos que somos sus hijos, no solo los pies de Juan que siguieron a Jesús. ¿Cómo te vas a ir de acá? Otra vez al mismo lado, la preocupación de Pedro. Pedro vio atrás que Juan seguía también a Jesús y en vez de disfrutar que estaba junto a Jesús, que dijo: Señor, ¿y qué de este? Volviendo para atrás, todo al principio. Todo mirando hacia otros, olvidándome que se trata de mí. Se trata de Dios y yo, personal con Él. Y Jesús lo miró y te dice y me dice: tira la red al otro lado. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Es tu fracaso, no el de Él. Déjalo que Él, que ella se ocupe del personal. ¿Y qué a ti? Que en esta hora no salgas con la preocupación. ¿Y qué de este? Que salgas con la preocupación. ¿Y qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Qué voy a hacer con todo esto?
Y Jesús responde, porque viene la premisa de Jesús, los pies que siguen. ¿A quién está siguiendo? La preocupación de un hombre. Pero la premisa de Jesús, verso 21, ¿qué te importa? Seguime vos. ¿Y qué a ti? Sígueme tú, le dice. Esto es una cuestión personal, ¿no lo entendés? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme tú. Ojalá que cada uno de nosotros podamos, inmerso aún quizás en medio de un turbulento mar de frustraciones, oír y entender que desde la orilla el que nos habla es Jesús. El que nos confronta, no con los demás, sino con nosotros mismos. Y nos dice, vení, salí, que yo tengo la mesa preparada. Yo tengo la mesa preparada, que yo sé que si hay algo en lo que sos bueno, es en fracasar. Pero ¿sabes por qué? Porque siempre haces las cosas a tu manera. Empezá a aprender, porque día a día te iré mostrando que la red se tira al otro lado. Que Dios bendiga su palabra.